que si no es un viva la pepa. Bien, estamos grabando. Hoy es 25 de agosto. Tuvimos en la primera mitad nuestro segundo examen a través del campus de la Universidad José C. Paz, nuestra querida UNPAZ. Así que ya hemos dejado atrás 2/3 partes de la materia, lo cual no es poco al ser anual. Así que felicitaciones por eso. Lo que vamos a hacer ahora es aprovechar. Ustedes quedan extenuados y extenuadas después de rendir, así que vamos a ver un tema que no es estrictamente del programa, pero que sí nos sirve tanto para esta materia como espero les sirva para otras materias y para vuestro futuro profesional, como excelentes abogados que serán. Seguramente si siguen esforzándose. 25 de septiembre, ¿a qué hora? No sabemos la hora. 25 de septiembre haremos una juntada. Viene Peteco Carabajal, mi primo, y algún invitado más. Pero ya iremos hablando de eso. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? 2 cosas me quedan para ver hoy. Ahora vamos a recorrer algunas cuestiones relativas al lenguaje que antes solíamos dar al principio de la materia y después cierta reorganización nos fue quedando de lado, pero no quiero omitirlo. Y después vamos a ver un gran cuento en nuestro minuto literario, así que no se lo pierdan. ¿Tienen mate listos? ¿Tienen apuntes, libros y orejas bien atentas? Bien, yo les mandé en el receso un texto que escribí en el año 2010, ya tiene más de 10 años, que se llama Aportes para la certificación de una clase a un año del fallo Alavi. Está publicado en La Ley, en el diario La Ley. Alavi ya lo estudiamos y ustedes saben que ahí se ve el tema de las acciones colectivas, las cuestiones de clase, los procesos o acciones de clase, que fue un leading case en ese sentido por la Corte, y nosotros lo vimos acá para estudiar algunos de los conceptos que están en ese fallo, pero no estudiamos a fondo la cuestión procesal porque no es propio de nuestra asignatura. Tampoco me interesa hacerlo ahora, pero sí tomarlo como puntapié para ahondar en el estudio de las clases lingüísticamente hablando. Ahí en Alavi el gran desafío era construir una clase para ver a quién le alcanzaba el fallo. ¿Sí? En esto de los efectos erga omnes, ¿se acuerdan que habíamos estudiado? Los efectos expansivos del fallo. Entonces hay que ver quién se beneficia y quién se perjudica, sobre todo en ese caso quién se beneficiaba, cuál era la clase de sujetos o individuos que podían beneficiarse con el dictado de esa sentencia. Y la Corte en el fallo Alavi describe una serie de problemáticas que acarrea el proceso de definir una clase. Nosotros lo que vamos a ver hoy es cómo trasladamos eso a la cuestión del lenguaje. ¿Sí? Nos salimos un poco del derecho, del ámbito del derecho, y vamos al lenguaje. En el texto que les compartí, ¿sí? En el fallo, Arriola dice que la Corte usa un lenguaje que pueda entender cualquier ciudadano porque entendía que ese fallo iba a tener gran trascendencia. Exactamente, muy bien. Pero lo llamativo de ese considerando en el presidente Arriola es que lo dice porque está orientado a los jóvenes, dice, que son los más fumetas que andan ahí con porro en las plazas todos los días. Entonces dice, bueno, como yo quiero que estos muchachos entiendan hasta dónde llega su privacidad,
y donde las autoridades y los RATI no se pueden meter, entonces voy a hacer algún fallo para que lo entiendan. Pero ese propósito loable, uno podría decir, debería estar en todos los fallos. ¿Por qué la Corte y los tribunales hacen escrituras crípticas que no podemos entender o que tenemos que ser súper expertos para entender? ¿Hay algún modo de expresar los conceptos jurídicos que no pierdan precisión técnica, pero a la vez que sean comprendidos? Ese es el gran desafío. A veces se escribe complicado para darse aires de que, uy, yo soy un sabio y los demás no me entienden. Otras veces es difícil, ¿sí?, poder transmitir cuestiones técnicas con lenguaje común. Entonces, bueno, entre esos dos objetivos es que uno va, la justicia va actuando, o expresando sus decisiones, mejor dicho. Lo que vamos a ver ahora son algunas cuestiones de lo que se llama análisis lingüístico. ¿Ustedes se acuerdan cuando vimos al principio aquella parodia de Carlitos y Carlita con el Puchur y todo eso? Yo les transmitía esa idea de que uno puede tener dos aproximaciones diferentes al lenguaje, a la realidad, al conocimiento y al ámbito jurídico también. Se tocan en muchas cuestiones, que tiene que ver con yo decido y yo armo y yo construyo y yo nomino, o las cosas me vienen dadas y simplemente las descubro. Son ajenas a mí y yo tengo una actitud pasiva, ¿sí? O de descubridor, como Álvar Núñez, cabeza de vaca, dijo, uy, las cataratas, ¿sí? Y soy yo el descubridor, pero de algo que ya estaba afuera. Las cataratas existían, él fue, las vio y dijo, a lo sumo, dijo, esto me suena a catarata, y le puso cataratas de Iguazú. La otra actitud es constructiva o nominalista. Es decir, yo decido a nivel individual hasta dónde llega la realidad está afuera, pero yo la deconstruyo, yo le pongo un molde y le pongo un nombre. Yo, individuo, si soy el primer Carlito de este mundo. Ahora, ya cuando tengo que lidiar con Carlita, y tengo que lidiar con toda la otra tribu, y la tribu de enfrente, y ponerme de acuerdo, necesito realizar eso, llegar a cierto consenso. Entonces, lo que decimos es que ya no es una decisión individual, sino es una decisión social, comunitaria. Nos ponemos de acuerdo en las palabras que vamos a usar, en el sentido que le vamos a dar y en el alcance. Obviamente, los acuerdos no están garantizados per se, tampoco es que vamos a llegar a ellos simplemente porque querramos acordar, y tampoco está dicho que duren para siempre. Pueden ser revisados o algún usuario de esos acuerdos puede desconocerlo, dejarlo de lado o cuestionarlo. Pero lo cierto es que si uno asume esta postura de construcción del lenguaje, de construcción de la realidad conforme a los propios intereses, y desconfía un poco de aquellas premisas o de aquellas directrices que indican que las cosas nos vienen dadas, que los nombres vienen con los objetos, que los objetos tienen una esencia que no cambia y que está fuera de nosotros, y que por algún mecanismo intelectual o por alguna visualización o por algún ente supranatural que haya una emanación, bueno, lo vamos a conocer. Si uno se aparta de eso y dice, bueno, vivimos en este mundo, somos nosotros los que ponemos nombre a las cosas, una vez que decidimos cuál es el alcance, hasta dónde llegan, hacemos un recorte de la realidad,
Y ese nombre que le ponemos a las cosas no deja de ser arbitrario. ¿Sí? Le ponemos árbol a un objeto que decimos tiene un tronco, una copa, unos frutos y hojas. Le ponemos árbol como le podríamos poner puchuri. ¿Por qué le ponemos árbol? Por alguna razón inicial que hoy desconocemos, pero que acordamos entre todos que esa clase de objetos se va a llamar árbol. No porque tenga algo en la savia que sea la arboricidad, sino porque decidimos hacerlo así. Podemos cambiar tranquilamente, podemos llamarle de otra manera. Los idiomas nos marcan que el mismo objeto puede ser designado con diferentes sonidos, pero dentro del mismo idioma también uno puede modificar ese nombre, pero ahí va a tener dos problemas. O va a tener que convencer a todos los demás de que es mejor llamarle de otra forma, por alguna razón. Tal vez porque ese mismo sonido se usa también para otra clase de objeto, entonces da confusión. Tal vez porque miramos al objeto hoy con otros ojos que antes no teníamos. Tal vez porque querramos resaltar alguna cualidad del objeto que antes nos parecía irrelevante. Pero bueno, tal vez si yo tengo la persuasión o la fuerza o lo que fuere, puedo convencer al resto de mi comunidad y cambiar la forma de denominar ese objeto, o esa clase de objeto. Si no lo logro, o lo sigo llamando como lo llama todo el mundo, o tengo que hacer una estipulación. La estipulación es decir, miren, para mí esto se llama así. Lo aclaro, que cuando yo pronuncie esta palabra voy a estar refiriendo a esta clase de objeto, aunque todos ustedes lo llamen de otra manera. ¿Sí? Es decir, voy a tener que hacer una aclaración previa, para que me entiendan, porque si no, yo voy a decir puchuri y nadie va a saber que me estoy refiriendo a una botellita de agua. Tal vez eso después con el tiempo gane terreno y cada vez más gente le llame a este objeto puchuri y llega un momento que nadie se acuerde que a eso le llamaban botella. O como decía Gramsci, una cosa no termina de cuajar cuando la otra no termina de morir y hay momentos de transición en el medio. Bien. Si trasladamos esto al mundo jurídico, vamos a encontrar esa bendita frase de la naturaleza jurídica de las cosas o de los institutos normativos. Es muy común, y cuando ustedes agarren manuales, agarren leyes, agarren textos de doctrina, van a ver que habitualmente los autores o los legisladores o los jueces se refieren a la naturaleza jurídica del matrimonio. ¿Sí? ¿Cuál es la naturaleza jurídica del matrimonio? Una unión entre dos personas de distinto sexo. Así definido, nos pasamos años asumiendo que esa era la definición del matrimonio, hasta que un buen día decidimos que la cosa no era tan así y podía haber una unión entre personas del mismo sexo o de un sexo género autopercibido, y a eso le seguimos llamando matrimonio, aunque algunos digan esa es la desnaturalización del matrimonio. Quienes sostienen esto entienden que matrimonio es algo que no puede cambiar. Y si yo sostengo otra cosa, el que está equivocado soy yo. Otro podría decir, mire, matrimonio es cualquier cosa. Es la unión entre dos elefantes, es la unión entre una planta y el universo, es la unión entre un padre y un hijo. No sé, lo decidimos nosotros, el alcance del término. ¿Entienden? No tiene una esencia inmutable, ontológica, que yo tenga que descubrir por algún método. ¿Se entienden más o menos las dos posturas? Y son dos posturas irreconciliables. Si yo sostengo una, no puedo sostener la otra. ¿Sí? Se excluyen a sí mismos. A veces nos quieren vender gato por liebre y subrepticiamente nos meten por la ventana la otra postura, de los dos lados digo, entonces tenemos que estar muy atentos. Bien, vuelvo. Recojo.
Vamos a ver aquí ahora algunos conceptos que están en ese texto que les compartí, que tienen que ver básicamente con cómo armamos definiciones, que es lo mismo que decir cómo armamos una clase. Una clase es un conjunto de objetos. El desafío es ver qué objetos entran en esa clase. ¿Se acuerdan cuando estábamos en la primaria hacíamos los conjuntos y hacíamos un segmento de intersección donde se tocaban y compartían? Bueno, ¿qué propiedades, qué cualidades tiene que tener un objeto para formar parte de un conjunto, o de una clase, o de un subgrupo, o de una definición? Entonces vamos a ver en qué consiste definir una palabra. ¿Cómo se define una palabra? Si yo tomo este objeto y digo, se llama lapicera, o virome, o marcador, lo primero que voy a pensar es qué características debe tener un objeto para que yo le asigne esa palabra que lo denomina. ¿Cuándo esto se va a llamar lapicera y cuándo no? ¿Qué le puedo sacar a este objeto, pero aún seguir llamándolo lapicera? ¿Y qué elementos le puedo adosar, por ejemplo, un capuchón, y que no va a hacer que le deje de llamarlo lapicera? Esas características o cualidades, algunos autores lo llaman características definitorias. Son aquellas propiedades que no pueden faltar para que yo al objeto lo llame de esa manera. Suelen ser pocas características relevantes, pero cuya relevancia se la atribuyo yo cuando construyo el concepto. Yo digo, lapicera, ¿qué tiene que tener una lapicera? Un objeto para que yo le llame lapicera. Primero tiene que poder escribir, es la función principal. Segundo, ser sólida, tener cierta materialidad, ser medianamente cómoda porque escribo con la mano, o sea, en su formato, en su forma. Ahora bien, para llamarle lapicera, ¿tiene que ser de color negra? No. No. Para llamarle lapicera, ¿tiene que haber sido fabricada en Argentina? No. Para llamarle lapicera, ¿tiene que poder ser indeleble, que no pueda ser borrada lo que escribo con ella? Y así puedo seguir. No. ¿Tiene que tener capuchón? Yo puedo continuar. Ahora, No, profesora, hasta puede estar mordida cuando uno le presta a los alumnos, media comida, rota, mientras que funcione con la una escritura. lapicera, a la que se le acabó la tinta, ¿sigue siendo lapicera? ¿Ya no escribe más? Sí, es lapicera. Sí, sí. Si yo la lapicera la llevo a un museo, si la llevo a un museo, ¿necesito que escriba? No. 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 Si van al museo. Tengo mala conexión, ¿no? Me parece. Sí, se nota, profe, te quedaste congelado. La lleva al museo a dar un mayor valor así no funciona, creo yo, no sé, pero va a seguir siendo una lapicera. En el museo que está en la Casa Rosada está la lapicera Bic del expresidente Néstor Kirchner. Sigue siendo lapicera, pero La no Bic. cumple la función de escribir. Bien, y en Nancy. Nancy habla de función. Entonces, yo le voy a llamar a un objeto de una determinada manera, no solo por su composición, sino por el destino, ¿sí? La funcionalidad. Si yo la quiero usar, tráeme una lapicera que necesito redactar una carta y traigo una que no tiene tinta, le digo, eso no es una lapicera, porque yo la quiero para escribir una carta.
Ahora, si es un elemento histórico, que escriba o no escriba, es más, si tiene 200 años no va a escribir más. Entonces depende del para qué, ¿sí? De para qué lo quiero el objeto también, de la función o el destino. Bien, si yo la uso digo para atarme el lapicera... cabello. Perdón, ¿cómo? Que yo la uso para atarme el cabello también. Te la pones acá Pero- arriba, muy bien. Claro. Y se la podés meter en el ojo a tu contrincante. Entonces ya va a ser un arma blanca, no va a ser una lapicera. Un arma blanca. Aunque sea negra. ¿Por qué le llamaremos arma blanca? Bien. Vuelvo. Yo puedo decir lapicera tiene que escribir necesariamente para ser lapicera. Entonces le agrego esa característica. Sí o sí tiene que escribir. Podría decir lapicera es solo la de origen nacional. Las otras las vamos a llamar pen. Sí, otro nombre. O podría decir, lapiceras son solo las de color bordó. Si yo hiciera esto último, ¿qué pasaría? ¿Qué efectos tendría? Cambiaría la composición del conjunto lapicera. Establecería rasgos distintivos nuevos. ¿De qué manera cambiaría? Restrictiva, porque se está restringiendo en el color bordó. ¿Y qué efectos tiene eso? Y que saca del conjunto algunas situaciones, algunos elementos que antes estaban contenidos dentro del conjunto. Muy bien, Anita. Muy bien, Anita. Quiere decir que hay una relación entre la cantidad de características que le voy a exigir al conjunto de elementos, simple al objeto, y la cantidad de individuos o de elementos que van a cumplir con esos requisitos. Entonces, si yo agrego muchos requisitos, necesariamente el conjunto se me va a achicar. Si yo digo, che, ¿me traes la cosa del cuarto? Todo el tiempo escuchamos eso. ¿Me alcanzás la cosa? Sí. ¿Cómo me queda el conjunto designado? Demasiado genérico. Es Exacto, muy amplio. Muy grande. Y entonces... Muy amplio. No se puede designar, no se puede individualizar el elemento que yo estoy designando. O ¿No sí, se puede discriminar también? o sí, porque todo es una cosa. Todo lo que tenga una materialidad. Me traes la cosa de allá y te traigo un árbol, un elefante. Muy amplio. Es Es muy muy amplio. Y entran muchos objetos que cumplen con esa única característica de ser una cosa. ¿Sí? Claro. Entonces, nuestra pereza al momento de designar un objeto hace que después tenga ese problema. No, te pedí la otra cosa, no te das cuenta que lo que yo quiero es tomar un té. ¿Para qué me traes un balde para tomar un té? Bueno, me hubieras dicho para qué lo querías esa cosa. O me hubieras dicho, me traes la taza o me traes ese recipiente de porcelana que Claro. sirve O para traeme meterle esto. una infusión. Bien, vuelvo. Vuelvo. Si algo no entienden, me avisan, ¿eh? Vuelvo. El significado de las palabras depende de la teoría que yo use. Puedo tener una teoría nominalista o una teoría esencialista. Y ahí sabemos que se abren las avenidas. Yo personalmente adscribo a la nominalista o constructivista. Ustedes adscriban a la que quieran. Sepan que son opuestas. ¿Sí? Todo lo que vamos a ver ahora tiene que ver con la teoría nominalista. ¿Sí? Entonces la otra quiere decir que yo tengo que buscar la esencia en algún lado. Vayan a encontrarla. ¿Sí? Decía Platón, en otro mundo, o decían, no sé, búsquenla como sea y con un método que pueda ser trasladado a tercero. No sea solo mi intuición. ¿Sí? Lo tengo acá adentro. Está bien, te puede servir a vos, pero no lo podés replicar de manera objetiva con otros contendientes, digamos. Y ahí está lo de la naturaleza jurídica. Bueno, ahora lo voy a dejar de lado todo eso y voy a seguir por el carril o el andarivel del nominalismo. Yo tengo, para definir una palabra, puedo dar una definición por designación.
¿Qué es eso? Lo que estábamos hablando recién. Citar las características definitorias del objeto. Eso es designar. También podría dar una definición por denotación. Ahí lo que tengo que hacer es no decir qué propiedades le voy a exigir a un objeto, sino cuáles son ejemplos de esa clase. Yo digo, bueno, ¿qué es una casa? Bueno, 4 paredes, un techo, una puerta y una ventana. Bien, por designación, es lo mínimo que le voy a requerir a un objeto para llamarlo casa. Y si yo lo quiero definir por denotación, digo, bueno, mi casa que está situada acá en Tigre a tal dirección, o puedo decir la casa de la cultura de Nación, o puedo decir la casa de los infantes, no sé, y traer ejemplos, y hoy te muestro una foto. Listo. Si yo no digo nada en cuanto a las características, ni denoto un objeto, pero lo señalo, papá, ¿qué es una casa? Mirá, nene, ¿ves ahí enfrente donde está entrando la señora? Esa es su casa. Entonces, no le digo qué características tiene que tener, no estoy usando un ejemplo, sino simplemente le estoy señalando. Eso es una definición ostensiva, ¿sí? Porque uno lo ve con los sentidos. Lo que pasa es que el problema es que ahí tiene que imaginarse, porque el nene puede decir, ¿y el pasto alrededor también es la casa? ¿Y la vereda también es la casa? O sea, ¿dónde termina el concepto casa? De entrada es muy fácil, porque ya se lo visualizó, pero después los contornos del objeto a veces puede dar lugar a dudas. Hay una relación inversa entre designación y denotación, lo que veíamos hoy. Si yo le agrego muchas características definitorias, el universo alcanzado va a ser menor. Imagínense un aviso en un diario que busca candidatos para el primer viaje turístico a la Luna, ¿no? Entonces, es razonable pensar que los requisitos que me van a poner ahí para formar parte de ese conjunto van a ser un montón, porque yo voy a tener que soportar un viaje, hacer un entrenamiento, tener un montón de condiciones físicas, psíquicas, psicológicas, con lo cual me van a quedar 5 candidatos, ¿no? Supongo. Ahora, si yo digo, busco candidatos para dar una vuelta a la plaza y acompañar a mi abuelita que le cuesta caminar, bueno, pueden venir adolescentes, gente grande, mayor, con mucha destreza física o que apenas puedan caminar mientras le puedan acompañar del brazo. Entonces ahí van a venir muchos candidatos. Entonces es esa relación inversa entre designación y denotación. Bien. Sigo. Reglas de definición por género y diferencia. No sé si esto lo escucharon alguna vez. Género y diferencia tiene que ver con esto, de qué manera conformamos una clase de objetos. Recuerden, en una clase entran muchos objetos que compartan esas características. Ahora, cuando yo la voy a construir por género y diferencia, es como decir, mire, hay muchos estudiantes en un PAS. Muchos y muchas. Algunos de ellos estudian abogacía. Dentro de los que estudian abogacía, algunos están haciendo análisis jurisprudencial. Dentro de los que hacen análisis jurisprudencial, algunos están en la comisión A1 de los miércoles por la mañana. Entonces, aquellos individuos que cursan en la A1 se parecen en algo a los que estudian en un PAS y se diferencian en algo a todos los demás que no están en la A1. Todos son estudiantes unpaseños, pero solo unos pocos están estudiando análisis jurisprudencial los miércoles a la mañana.
en la carrera de abogacía. ¿Se entiende? Tiene similitud en parte y se diferencian en parte. Entonces yo puedo armar... Es como la teoría de los conjuntos. Es como la teoría de los conjuntos. Conjuntos y subconjuntos. Entonces hacia adentro voy discriminando. Claro, vos haces los círculos y esos círculos se van incluyendo en algunas partes y en otras no. Bien. Para armar subconjuntos lo que tengo que hacer es agregarle condiciones o características o propiedades. Che, ¿vos estudiás en un PAS? Sí. Ah, ¿pero vos estudiás abogacía? No, yo estudio enfermería. Ah, listo, afuera. Sí, yo sí estudio abogacía. Ah, ¿pero estás haciendo análisis? No, esa la probé hace 2 años, una papa. Ah, afuera. No, yo la estoy estudiando ahora. ¿Vos estudiás ahora? Bueno, ¿vos la estás haciendo a la mañana o a la tarde o a la noche? A la noche. Ah, no, yo busco a los que hacen a la mañana. Bueno, vos haces a la mañana. ¿Qué día? ¿Miércoles o viernes? Los miércoles. Ah, estás conmigo. En la misma clase. ¿Cómo le llamamos clase nosotros? ¿Cómo le llamamos a esta clase? De la A1. Comisión. Le llamamos comisión. Entonces, los que están en esta comisión es que comparten todas esas características. Todas. Si alguna de esas falla, sale de esta comisión. ¿Vieron el primer día de clase? Que llega uno así medio rezagado. ¿Esto es contrato administrativo? No, estamos viendo botánica 4. Bueno, chao, cerró la puerta y se fue. ¿Por qué? Porque estaba en otra carrera, en otra materia. Ah, pero esta es la Universidad de Luján, ¿no? No, macho, te tomaste mal el colectivo. No comparte nada. Está totalmente perdido. ¿Pero por qué? Porque ni la uno compartió, ser estudiante de un PAS. Por ahí otro llega, che, ¿esto es análisis? Sí, pero ¿qué comisión? A1, ah, no, yo estoy en la 2. Ah, no, es en la sala de al lado. Entonces, compartió casi todo, le faltaba la última nomás. Bien, ¿se entiende? Cuando voy a construir ¿cómo se llama? Una designación, una clase por designación, tengo que tener ciertos cuidados. O, mejor dicho, no tengo que cometer algunos errores. Son 5. 5 reglas para definir por género y diferencia. La primera es, no tengo que hacer una definición demasiado amplia. Si yo doy pocas características definitorias, en mi clase van a entrar muchos objetos indeseables, que yo no voy a querer que estén ahí. Entonces voy a tener que ponerme más exquisito y agregarle características definitorias. Para que no, yo pongo un aviso en el diario para buscar obreros de la construcción, no pueden venir menores de 18 años, porque no pueden trabajar 8 horas. Entonces, ah, pero usted no lo aclaró. No pueden venir mujeres. ¿Por qué no pueden venir? Y no, mire, yo tomaría mujeres, pero tienen que levantar bolsas y no tienen la fuerza. Las puedo tener como administrativas o para otro trabajo, pero no, porque acá requiero fuerza, y fuerza tienen los hombres fornudos. Bueno, entonces busco hombres fornudos. ¿Se entiende? Entonces, por ahí me viene un jugador de catch, y viene así, bien grandote. Yo puedo levantar 50 bolsas. Bien, pero mañana me tengo que ir a un torneo olímpico. No, macho, yo te necesito disponible. Bueno, entonces yo tengo que ver qué voy a exigir como condiciones para formar parte de esa clase. Recuerden, tal vez algunas de esas condiciones sean reprobables, reprochables. ¿Cómo le llamamos a esas? Que tenga buena presencia. Discriminatorias. Arbitrarias. Que sea del culto tal. Que sea de un equipo de fútbol X. Que me haga los mandados a la mañana. Algunas nos parecerán opinables, otras directamente nos parecen discriminatorias. ¿Sí? Que no sean de la raza tal. Bien.
Sigo. Tampoco la tengo que hacer demasiado estrecha, segunda regla. Si yo le agrego muchas características que debe cumplir el objeto para formar parte de la clase, me voy a quedar solito, no va a venir nadie. Si imagínense, yo lo que quiero es un empleado administrativo para que levante el teléfono y atienda una consulta, y le pido los mismos requisitos que para ser investigador superior del CONICET, y le voy a pagar lo que se le paga a un administrativo, bueno, me voy a quedar solo y voy a tener que atender el teléfono yo. Exigí demasiado para ingresar a esa clase. Bien, tercera regla. No debería ser circular la clase. ¿Qué es un basural? Un lugar donde hay basura. Si yo defino de esa manera, no estoy agregando características definitorias, estoy repitiendo. Ustedes saben, la definición tiene dos partes, como en el diccionario. Voy a buscar una palabra, busco por orden alfabético y después me aparecen las acepciones, ¿vieron? Que son muchas otras palabras que intentan definir a esta. A veces dicen 1, 2 y 3 porque hay diferentes acepciones, otras veces dicen figurado, otras veces dicen coloquial, otras veces dicen úsese especialmente en determinado contexto o en determinada geografía, en determinado país. Pero esos dos términos que están separados por dos puntos, ¿sí? ¿Qué es vestido? Dos puntos. Es una vestimenta que se utiliza para dar abrigo y... Entonces, de este lado tengo el definiens y del otro lado tengo el definiendum. ¿Sí? Son las formas en que llamamos a esas dos partes de una definición. Bien, si yo la hago circular, me muerdo la cola y no explico nada. Y no sé a qué se refiere. ¿Qué es un basural? Un lugar donde hay basura. Pero decime qué es la basura, porque si no, no entiendo nada. A veces puedo usar sinónimos y otras veces directamente. ¿Qué es un basural? Un lugar donde se juntan los desperdicios productos del uso cotidiano, industrial, no sé qué, y puedo empezar a agregar ahí definición. Bien, cuarta. No debería ser la definición negativa si puede ser positiva. Yo siempre doy este ejemplo. Un buen día empezaron a ver en el cielo luces raras, movimientos extraños, objetos que nadie podía decir de qué se trataba. Y a algún científico se le ocurrió ponerle nombre a eso, a ese fenómeno que estaba ocurriendo. ¿Cómo le pusieron? Objeto volador no identificado. OVNI. OVNI. Bien. UFO en inglés. ¿Sí? Que es lo mismo. Bien. Entonces, pensemos en esa definición. ¿Qué sabían los expertos en ese momento? Aeronavales, espaciales, científicos. Se juntaron e hicieron un coloquio. ¿Qué sabemos? Que son objetos, porque los podemos ver, se mueven, tienen luz, tienen forma. Vuelan, no están en la Tierra, están en el aire. Bien. Entonces alguien dijo, ¿es un pájaro? La busca Juana. No. ¿Es un avión? No. ¿Es Superman? No. Bueno, ¿quién es? ¿Qué es? Bueno, es un objeto que vuela, pero hasta ahí llegamos. No sabemos qué es. Pero digamos algo más. Bueno, digamos lo que no sabemos. Expongamos nuestra ignorancia. Entonces es un objeto volador no identificado. Y así armamos una definición, con una parte de lo que sabemos y una parte de lo que no sabemos. Ahora, si el día de mañana descubrimos, seguimos analizando, estudiamos, usamos un telescopio más grande, o de repente uno de esos objetos cae a la Tierra y lo podemos estudiar, le vamos a poder llamar de otra manera porque vamos a tener más información. Entonces, ¿cómo le vamos a llamar? Objeto volador de origen marciano, porque decía, justo abajo decía una chapita Made in Marte. Entonces, ya sabemos que viene de Marte.
O decía Made in Lanús, y en realidad era una piedra que tiró un muchacho en Lanús y voló por el aire y nadie la conocía hasta que cayó. Entonces, objeto volador pedregoso, le podemos llamar. Conclusión. Si yo no sé, no sé. Bueno, mala suerte. Ahora, si yo sé y tengo características que agregarle a la definición del objeto, las tengo que dar por la positiva. Pero yo digo, ¿qué es esto? Esto no es un tobogán. Ah, qué bueno, no es un tobogán. Bueno, ya estoy más próximo a la definición, pero podría ser millones de cosas más que no son tobogán. Entonces, la cuarta era que no sea negativa si es que puede ser positiva. Un segundito. ¿Me esperan un segundito? Bien, mi hija me requiere. Bien, que es mía. Por eso la llamo mi hija. Y es hija porque es descendiente. Bien, vuelvo. Quinta y última regla de definición por género y diferencia. Según el libro de... esperen que se me olvidó. Un momento. No me acuerdo si era Hospers o Copy, pero se los digo bien. Copy, Irving Copy. Copy así simple como suena. Busquen el libro, es fantástico. Ahora no lo tengo acá. Bien, la quinta es simplemente que no debería usar lenguaje... Perdón, ¿cuál es el de introducción a la lógica de Copy? Exacto, muy bien, Milone. ¿Cómo sabe hace usted? 1500 años que lo vi. Exactamente, allá lejos y hace tiempo, pero es imbatible. La quinta es que no debería usar lenguaje ambiguo, oscuro o figurado. En lo posible, si yo quiero dar una definición certera y que mi interlocutor me entienda, tendría que usar lenguaje común o lenguaje técnico, según el caso, pero no un lenguaje críptico, ¿sí? Por eso hablábamos de la justicia. A ver, yo podría decir lo mismo de una manera más clara. Bueno, ese es un desafío al momento de construir una clase. Sobre todo si quiero que esa clase tenga efectos, ¿no? ¿Perdón? Ambiguo, ¿y qué dijo las otras dos palabras? Ambiguo, oscuro o figurado. Gracias. Ahora vamos a hablar de ambigüedad en un ratito, ¿sí? Fíjense en las definiciones del diccionario. Muchas veces dicen uso figurado. Cuando yo recurro a un uso figurado, me estoy abstrayendo del uso lexicográfico o literal. ¿Sí? Un uso figurado, a veces cuando lo designamos, ponemos comillas. Por ejemplo, lo llamé a mi hermano, le dije que tenía una emergencia y vino volando. No es que mi hermano tiene alas. Estoy usando un sentido figurado de volar. ¿Cuál es el significado ese? ¿Qué sentido estoy queriendo decir? Muy rápido. Rápido. Muy rápido, exactamente. Yo podría decir, y vino rápidamente. En lugar de decir vino volando, vino rápidamente. Entonces uso una figura retórica, una figura que es más visual, si se quiere. Sí, o una metáfora. O una metáfora, exactamente, una metáfora poética. Los poetas recurren a metáforas que no tienen que ver con la definición léxica de las palabras, sino muchas veces por cómo suenan. Usan las palabras por cómo suenan, o por la rima, etc. Si ustedes son fan de Calamaro, verán que con que rimen dos palabras ya puedo hacer una canción. Bien. Ni hablemos de Arjona porque ya son palabras mayores. Bien. Tipos
tipos de acuerdo y de desacuerdo. Esto ya lo vimos en alguna oportunidad, lo vamos a ver rápidamente. Dos autos se chocan en una avenida, en un cruce, en una esquina, donde había un semáforo. La gran pregunta es, ¿quién pasó en rojo? ¿Cómo lo determinamos? Mediante el recurso a métodos que puedan ser objetivos y trasladables a terceros. ¿Cómo demuestro yo que yo pasé en verde y que el otro pasó en rojo? ¿Cómo lo demuestro? ¿Qué tengo que hacer? Y puedo recurrir a una cámara de seguridad. Una cámara. Una pericia. Una Peritar. pericia. Peritar. Un perito. Peritar. Pero peritar, ¿qué? ¿Qué hace la pericia? ¿Qué mira? ¿Qué busca? ¿Qué prueba? Y lo que dijo Anita, mirar las cámaras, ¿Y qué más? ver el La efecto pericia de- puede ser que busque dónde fue el impacto que produce el accidente. La velocidad de los autos. el La desplazamiento, el el lugar. desplazamiento del auto. Si hay de algún frenadas, Exacto, ¿cuánto se desplazó el auto después del choque? Esperá. exacto. Si había alguna bajada, empinada. Uno podría ver también Se puede recurrir a testigos. cómo estaba el motor del auto. Un montón de cuestiones. Bien. Hago todo eso y demuestro efectivamente que un auto pasó en rojo y el otro pasó en verde. ¿Para qué me va a servir eso? Para determinar quién cometió Responsabilidades. Bien, Marita, la responsabilidad. Entonces yo determino la responsabilidad. Ahora, una vez que determino la responsabilidad por hechos objetivos que son probados en una causa, puedo tener otro debate, que es, el que pasó en rojo, ¿hizo bien en pasar en rojo? Y ahí podría decir, mire, ¿sabe que era una ambulancia? ¿Sabe que era un móvil de la policía? ¿O sabe que era el esposo de una parturienta? Sí, o que llevaba a un paciente con riesgo de vida, qué sé yo. Puedo seguir así. Y entonces alguien podría decir, mire, pasó en rojo, tiene responsabilidad, pero estaba exceptuado porque tenía una buena causa. ¿Sí? Abrió Tino. Una buena excepción. Cerrala, si no. No se nota Chema. Nancy. Entonces, ¿por qué traigo este ejemplo? Porque hay dos tipos de acuerdo o de desacuerdo. Uno sobre los hechos. ¿Algo pasó o no pasó? ¿Ocurrió o no ocurrió? ¿O ocurrió de esta manera o de esta otra? Entonces, ahí tengo, si se quiere, una disputa genuina. Podemos discutir. Che, Nisman, ¿se mató o lo mataron? No hay plan B. Y es un hecho. O se disparó o vino un tercero y lo mató. Ahora, ¿cómo hacemos para saberlo? Y hace años que tratamos de saberlo y todavía no hay claridad. Pero digo, es un hecho objetivo y ocurrió de una manera. Que no lo podamos conocer es otra cuestión. Ahora bien, después viene la cuestión de las valoraciones de esos hechos. Valoraciones morales, valoraciones jurídicas, las excepciones que decíamos, valoraciones de otro tipo, religiosas. Ahí ya no tengo una disputa genuina sobre hechos, sobre acontecimientos, sino una disputa que este autor llama verbal. ¿Sí? Nosotros, como analistas del lenguaje, analistas del derecho, tenemos que estar muy atentos a eso. Porque a veces se solapan estos dos campos. El de la realidad y el de la axiología, el de los valores o de los intereses. Entonces, como algo no nos gusta, intentamos que la realidad nos dé la razón. Que la realidad sea como a nosotros nos gusta. Pero simplemente porque tenemos ciertos valores, ciertos intereses, ciertas motivaciones.
Y muchas veces describimos la realidad para que se amolde a nuestras preferencias. Es muy habitual eso. Y decimos que el otro no tiene razón, y para eso decimos que algo sucedió o no sucedió, pero porque lo que buscamos es otra cosa. ¿Sí? Entonces tenemos que estar muy atentos a discriminar si estamos hablando de hechos o si estamos hablando de calificación de los hechos. Calificación legal, jurídica, normativa o moral, valorativa, etc. En el derecho esto pasa todo el tiempo y tenemos que estar bien atentos, y también pasa antes con el lenguaje. Bien. ¿Qué problemas puedo tener yo cuando construyo una definición? Puedo encontrarme con dos tipos de deficiencias, dos tipos de problemas. Uno por el lado de la vaguedad y otro por el lado de la ambigüedad. Entonces vamos a pensar. Yo construyo una definición, imagínense ustedes haciendo un trabajo académico, ¿sí? Quieren armar una definición nueva para expresar aquello que están estudiando. Y se pueden encontrar con estas problemáticas. Por ejemplo, la vaguedad. ¿Qué es la vaguedad del lenguaje? ¿Les suena algo la vaguedad del lenguaje? Es poco, o sea. No es claro, ¿No? Cuando algo es vago, Exacto, que no tiene es varias claro. interpretaciones. no es preciso, no. Sería lo contrario a ser preciso, cuando algo es muy vago, es muy... Miren, yo les digo, Se va por las ramas, qué sé yo. miren, les voy a dar un premio. Les voy a dar, imagínense, una computadora portátil a todos los alumnos y alumnas de UNPAS. ¿Sí? Bien. Soy el gobierno de la provincia de Buenos Aires o de la nación. La nación, imagínense, porque es una universidad nacional. Y digo, les voy a regalar de manera no retornable una computadora para que usen en sus casas con el Zoom, para que sigan formándose. ¿A quiénes? A los estudiantes y estudiantas, los y las estudiantes de UNPAS. Bien. ¿Se anotarían ustedes? Sí, sí, obvio. Sí. No, obvio. Sí, obvio. sí. Bien. Ahora, viene alguien y les pregunta, che, ¿yo me puedo anotar? Y, a ver, y contame, ¿vos estás estudiando en la universidad? Sí, pero recién estoy haciendo el ciclo de ingreso. ¿Cómo se llama? Que nunca me sale. Sí. El ciclo inicial. Estoy haciendo el ciclo inicial, pero todavía no aprobé ninguna materia y no empecé primer año. Pero ya es estudiante. ¿Soy estudiante? Sí, ya es alumno. Sí, Bien. sí, ya es alumno. Después viene otro y le dice, yo soy estudiante, pero en realidad ya aprobé todas las materias. ¿Te dieron el título? No, lo tengo en trámite. Y al lado hay otro que dice, a mí sí, me lo dieron el título ayer. Y dice que soy abogado ese título. Entonces, 4 casos. El que está iniciando, el que está estudiando, el que todavía no tiene el título y el que ya se lo dieron. El que está estudiando, ¿le dirían estudiante? Sí. Sí. El que ya dio el título, También. El que ya tiene el título en mano, no. Ya No, es el que el egresado. título que dice que es abogado. No, ya es Ya egresado. se recibió, ya dejó la facultad. Ya es egresado, muy bien. Y si es egresado, no es estudiante. No es estudiante. No, Ahora, ya tengo 2 casos. Hay Que 2 son casos complicados. que son el que está iniciando y el que acaba de terminar recién. Puedo decidir y podemos estar un buen rato. Pero lo que me interesa marcar es que hay casos en una definición que son muy claros, que le voy a aplicar la palabra. Usted es estudiante, al elemento le digo, usted es estudiante, cumple los requisitos. Otros casos que no,
Pero lo tengo claro que no se lo voy a aplicar. Mire, llegaste tarde, macho. Ya probaste toda la materia, te dieron el título, te enhuevaron la cabeza. Ya está. Sos egresado, perdiste la impunidad. Ahora hacete cargo, salí a laburar y chao. No te voy a dar la computadora. Comprátela, no sé, pedí un crédito, pero no te la voy a dar a vos, porque no sos estudiante. Ahora, después hay otros dos casos que, a ver, es la típica, saco una resolución y a los 2 días digo, bueno, y entiéndase por estudiante aquellos que están haciendo el ciclo común inicial. Y entiéndase por estudiantes, y no se entiende por estudiantes aquellos que han dado ya su última materia, así tenga el título en trámite. Eso es típico, tengo que aclarar. Entonces saco una nueva resolución aclarando que los casos oscuros. La vaguedad es eso. Es un continuo donde tengo una zona clara donde aplico el término, una zona clara donde no lo aplico y una zona de penumbra. Y siempre hay esa zona de penumbras, por más aclaraciones que se hagan, siempre hay un caso que no entra dentro de todas las aclaraciones. Muy bien, Anita. Y esto de que siempre hay una zona de penumbra tiene que ver con la propia morfología o las cualidades del lenguaje. Sí, con la propia cualidad del lenguaje. El lenguaje es vago de por sí. Y nunca puedo terminar de suplir la vaguedad, porque para hacerlo necesito otras palabras que también son vagas. Entonces puedo ir achicando, pero nunca la voy a anular del todo a la vaguedad. ¿Sí? Algunos lo grafican como con un... ¿Vieron ¿cómo se llama? Cuando uno tira al blanco, tiro al blanco, vieron que tiene un centro, después tienen circulitos, se va alejando del centro. Entonces, como que hay una zona inicial, un núcleo donde sabemos que aplicamos la palabra, una periferia donde sabemos que no la aplicamos, y en el medio está esa zona gris o de penumbra donde, bueno, hay que ver dónde cae y hay que seguir preguntando. El segundo problema no es ya de vaguedad, sino de ambigüedad. ¿Qué es la ambigüedad? ¿Cómo lo definirían? Es lo que me pasó hoy con alguna de las preguntas. No sé lo que es ambiguo puede ser de una forma o de otra. Bien. Podrían. ¿Qué más diríamos? A ver, de la ambigüedad. Puede ser equívoco, puede ser algo que sea equívoco. Equívoco, bien, me gustó esa palabra, equívoco. ¿Qué más podríamos decir de la ambigüedad? Que tiene varios significados. Varios significados, bien, varios significados. Bien, va por ahí. Pero tenemos que prestar atención. La ambigüedad típica, clásica, es cuando yo uso la misma palabra para definir no dos objetos, sino dos clases de objetos. ¿Sí? El ejemplo que siempre nos dan es el del banco. Yo uso la palabra banco para aquel establecimiento financiero donde se hacen operaciones comerciales, y uso la palabra banco para el objeto que tiene una base una base y dos patas y me sirven para descansar en una plaza. Claro, las homófonas. Sí, las homófonas. A los dos los llamamos banco y no tiene nada que ver uno con otro. ¿Sí? Entidad financiera y elemento de descanso. No tiene que ver. Tal vez si yo me remanto por allá y voy al origen de las palabras, no sé. Pero a primera vista no parece tener una vela. La vela. ¿Sí? La vela para navegar y la vela para iluminarse. ¿Qué tiene que ver? No sé. Pero uso la misma palabra. Después habrá muchos bancos públicos, privados, nacionales, internacionales, y habla bancos con respaldo, sin respaldo, banquito, banquita. Ahora, más allá de los individuos en cada una de las clases, la palabra es ambigua porque refiere a las dos clases. ¿Se entiende? La ambigüedad.
Ahora bien, Profe, te hago una pregunta. Vos hablas de la palabra. Yo te digo vaca con B larga y vaca con B corta. Ahí no. Ahí no es ambiguo, porque está denotando a dos cosas distintas. Pero si yo no lo veo escrito... Vaca con B larga no sé qué es, pero bueno. Es lo que llevas, lo aprendí mirando un programa muy viejo de tu... es lo que llevamos arriba del auto. Se le da el nombre de vaca. No me sale el nombre, le dan otro nombre también, pero dice así. Lo aprendí mirando un programa de MMA. No sé El portaequipaje, Nancy. Claro, no sé si era Domingo la Juventud que le daba dos palabras y tenía que decir si estaba bien. Me quedó tan grabado en la vaca con B larga. Tenemos que distinguir las problemáticas. Tenemos una problemática que es la típica de los diferentes lenguajes y otra problemática de esto, de lo que suena parecido. ¿No? No se escribe igual, sino que suena parecido. Y yo voy a la definición de un animal bovino y voy a la definición de una parte de un vehículo. Bueno, ahí no tengo ambigüedad porque las definiciones son diferentes de por sí. Pero una aclaración. Muchas veces dicen que una palabra es ambigua porque no conozco el contexto. Y yo te digo, che, voy al banco y vuelvo. Voy al banco y vuelvo. Y vos sabés que tengo un cheque en la mano, o vos sabés que estoy muy cansado y estoy en una plaza tirado en el pasto, y te digo, voy al banco y vengo. Entonces el contexto me puede ayudar a discriminar a cuál de las dos clases de objeto me estoy haciendo referencia. Ahora bien, puede ser que el contexto me ayude o no, pero no hace ambigua la palabra. La palabra la hacemos ambigua nosotros cuando tenemos vaguedad o pereza para construirla. ¿Por qué la usamos para dos clases de objetos que no tienen nada que ver? ¿Por qué? ¿Por qué a algún Carlito Cromañón se le ocurrió usar el mismo puchuri tanto para un árbol como para un río como para un extraterrestre? A todo le llamó puchuri. Parecen los nenes, ¿vieron los nenes cuando empiezan a hablar? Usan 3 palabras para todo. Tatá, tatá, tatá. ¿Pero qué querés? Uno se saca y dice, ¿qué querés? Decime qué querés. Y a todos le llaman de la misma manera. Bueno, eso es así. Usamos el lenguaje de manera ambigua. ¿Sí? Después el contexto nos puede ayudar a decir, ah, no era aquello, era esto. Y si ustedes piensan en el humor, van a ver que está construido, casi el 100%, en el doble sentido. No solo en el doble sentido por una connotación sexual, que es típico del humor, sino en cualquier sentido donde yo estoy esperando una resolución que tiene que ver con una clase de objeto y de repente el chiste es que pasa por otra. ¿Sí? Me acuerdo de un sketch en televisión, un periodista leyendo noticias al aire y dice, llega un cable en último momento, y le tiraron un cable de cobre de electricidad. ¿Por qué? Porque la palabra cable es ambigua y lo usamos tanto para una noticia de último momento como para un elemento eléctrico. Entonces, cuando yo espero que esté refiriéndose a una cosa, me sale con la otra. Los remates, los chistes, presten atención, pasan por ahí. Bien, y voy terminando. Profe, y hay palabras, como por ejemplo los pronombres, que básicamente ya no tienen ningún nivel descriptivo. Entonces me acuerdo cuando íbamos a la facultad, estábamos viendo los pronombres, y un compañero dejó en el portero eléctrico del edificio una joda que decía, para vos, de parte de mí, con todo mi amor, yo. Entonces eso era aplicable a las 500 personas que vivían en el edificio, digamos, porque no decía básicamente nada, estaba en un contenido vacío, ¿no es cierto? El vos, el yo, el mí, todo era absolutamente atribuible a cualquiera de todas las personas. La ambigüedad del lenguaje, digamos, a veces puede llegar a puntos extremos, donde uno lo que dice, digamos, no puede agarrarse fácticamente a nada, digamos. Yo podría decir, ayer me encontré con José y me fui a mi casa con su novia.
A veces esos pronombres posesivos del su, el mi, el tú, como decís, ¿a quién se refiere? ¿Al otro o a él? A mí, a tú, así. Bueno, no me quedó bien armado, pero hay una forma que es graciosa. Bien, termino. Corrección de las clasificaciones. ¿Qué es correcto? ¿Cuándo una clasificación es correcta? ¿Cuándo está correctamente armada? No es fácil decirlo. Sí sabemos que hay reglas que no debemos, errores que no debemos cometer. Y para eso tenemos reglas. Entonces, si yo digo, cumplo con todo, ¿cómo voy a armar una definición? Y tengo que dar las características definitorias. Tengo que usar un lenguaje claro. No tengo que dar ni más ni menos de las que a mí me parecen indispensables. No lo tengo que hacer una definición circular o por la negación, nada de eso. Tengo que evitar la ambigüedad. Tengo que reducir al máximo la vaguedad. Tengo que hablar de hechos y no de valoraciones. Entonces tengo una serie de, tipo un protocolo, que si yo voy cumpliendo todos esos pasos, me voy a acercar a lo que llamamos una clasificación correcta o correctamente armada. Después tengo que pensar la función de esa clasificación. Hay clasificaciones que ya conocemos de por sí y otras que las armamos arbitrariamente, porque cualquiera puede armar una clase, una definición, y no hay clases naturales si uno se para en el constructivismo. No hay algo que venga dado y que sea de esta manera, sí o sí, sino que a lo sumo hay acuerdos sobre cómo es una clase. Y en todo caso, si yo me quiero ir de ese lugar común, de ese acuerdo extendido y generalizado, lo que voy a tener que hacer es levantar la mano, decir, muchachos y muchachas, yo estipulo que la clasificación ahora va a ser así. Había un autor en ciencia política, todos hablaban democracia, 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 y un día dijo, che, ya no dice nada de democracia, o decimos todo. Cuando decimos todo no decimos nada. Entonces empezó a hablar de poliarquía. ¿Qué es una poliarquía? Una democracia, pero que cumple con estos requisitos. Y calzó también la definición que a partir de ahí todos empezaron a hablar de poliarquía. Es un ejemplo que me viene a la mente. Entonces yo puedo estipular y ahí, bueno, ilumino. Digo, ¿saben qué? A esta definición le faltaba una característica. Bueno, entonces, bueno, pero ya no la llamemos de la misma manera. Pongámosle otro nombre para identificarla por género y diferencia, una diferencia con la otra. Ustedes siempre saben, los conjuntos tienen homogeneidad o identidad. Y esa identidad se construye buscando elementos comunes y diferenciándote del resto. ¿Sí? Y esto nos va a venir bien con el cuento que vamos a leer hoy. Los nacionalismos apuntan a eso. ¿Vieron? Somos todos compatriotas. Compartimos este territorio, cierta tradición, ciertas costumbres, y nos diferenciamos de nuestros vecinos. A esos conjuntos pónganle el nombre que quieran. De un país, de un equipo, de un partido político, de un conjunto, del que quieran. Siempre pasa por lo mismo. Compartimos algo y nos diferenciamos de los demás. Y a veces la diferenciación con mi contrincante o enemigo es lo que hace que yo tenga algo en común. ¿Sí? India y Pakistán fueron conquistados durante muchos, muchos años por Inglaterra. Cuando Gandhi logró la independencia, al otro día se empezaron a matar entre ellos. A matar en el buen sentido. Empezó la pelea interna. Hasta ese momento era algo secundario porque había algo superior que los unía. Cuando dejó de estar el invasor externo, ahí nos miramos la cara. Ah, pero yo no pienso igual que vos. Hasta ese momento estábamos juntos, pero ahora lo que realzo son las diferencias. ¿Sí? Entonces ahí la clave es la homogeneidad. O cuánto valor le vamos a dar a las semejanzas frente a las diferencias. No hay dos elementos en el mundo que se parezcan en todo y que no tengan alguna diferencia. Con lo cual, ponerlos en una misma clase o sacarlos es una decisión. Siempre hablando de esta teoría de la vida, ¿no? Del lenguaje y de la construcción social.
Entonces, yo puedo juntar dos elementos totalmente disímiles y sí, busquémosle a ver en qué se tocan. Y los dos gemelos, nacidos de la misma madre, de la misma panza, del mismo... que vos decís, nadie los reconoce porque son iguales, y va a venir la madre y va a decir, mirá, ahí tiene un lunarcito y yo me doy cuenta que este es diferente a aquel. Siempre voy a encontrar alguna diferencia. Si me agarro de esa diferencia, separo. Si veo todas las similitudes, 1. Bien, me va a quedar para otra clase hablar de falacias. Falacias formales y no formales, que está muy bueno también. Pero siendo ya casi las 12, vamos a dejar acá. Consultas, preguntas, dudas, más allá de la gran duda de para qué me dio esta clase este profesor, no tenía otra cosa mejor que hacer. Amelia dice, profesor, disculpe, me tengo que retirar. Lo bien que hace, porque la verdad, esto es un gran sinsentido. Bien, preguntas. Juan, te veo con muchas ganas de preguntar. No. Ya se fue, ya está, se fue. Estoy acá, decía que no, que está bien. Está bien. Bueno, entendió todo, Juan. Perfecto. Es mi colega, mi tocayo. Bien, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Antes que nos vayamos, ¿alguna duda? ¿Algo quieren decir del parcial? ¿Qué porquería esas consignas que pusieron? Nada. Bueno. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Si me lo permiten, voy a parar de grabar